¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Buenos días. A ver, pues, ¿cómo vamos? A ver, lo bueno, si le parece, empezamos con lo bueno, lo malo y lo peor. Lo bueno, ¿qué es a medio año López Obrador lo bueno? Yo veo que lo bueno son los programas sociales en general, la idea de que hay que ayudar a muchos grupos sociales que han tenido pocas oportunidades, la idea es muy buena, la idea de la idea de también de la austeridad, de quitar lo superfluo de la burocracia, quitar privilegios a la burocracia dorada, quitar gastos pues innecesarios, muchos bonos que había además ahí para los altos mandos de la burocracia, en fin, teléfonos celulares carísimos, etcétera. Creo que esa es otra muy buena medida, buena intención, como meta, como meta. Me gusta el que se esté planteando la regulación para que se justamente se regularice el trabajo de los servidores domésticos. Yo creo que tienen derecho desde luego a ese tipo de prestaciones y me gusta mucho ese impulso, esa iniciativa. Eh, lo malo es, en muchos de estos temas es cómo se está llevando a cabo. Es decir, me gustan muchas de las propuestas en general y de las metas del gobierno de López Obrador, en donde es cuestionable, y ya ha habido mucho debate al respecto, es en cómo aterrizar todo eso. Por ejemplo, en lo de los programas sociales, pues se había dicho que los programas sociales se financiarían en tanto, lo dijo Gerardo Esquivel durante la campaña en muchos foros, un economista que ahora está en el Banco de México, pero que iba a formar parte de la Secretaría de Hacienda. Él decía que los programas sociales iban a ser financiados hasta donde se pudiera sanamente financiarlos, que no se iba a quitar dinero bueno para meterlo a los programas sociales. Y solo hasta donde se pudiera y solo en la medida en que se fueran consiguiendo recursos sanos, se iban a llevar a cabo esos programas. Pero lo que hemos visto es que se impuso, quizá a eso se deba el hecho de que no formó parte de la Secretaría de Hacienda Esquivel, porque esa era su propuesta, él defendía esa propuesta. Lo que hemos visto es que sí se ha quitado recursos de varios programas, de varios que estaban funcionando más o menos bien, que podrían mejorar desde luego, que tendrían que cuidarse que no haya corrupción, pero se vienen abajo esos programas en parte para quitar parte de esos recursos a los programas sociales, otros que ya estaban funcionando, y de la propia burocracia, y eso tiene que ver también con la austeridad de la que hablábamos, burocrática, que es en la medida en que no se tienen los recursos suficientes para impulsar esos programas, tal y como estaban planeados, no solo en la medida en que planteaba Esquivel, que solo en la medida en que hubiera los recursos sanos para ello, los recursos sobrantes, sino pues se quiere ya llevar a cabo y se está llevando a cabo esos programas sociales tal y como fueron planteados para una cantidad de 22 millones de personas. Pero entonces se empezó a quitar ya más de la cuenta en la burocracia, y lo hemos visto y lo hemos platicado. Es decir, no solamente ya los gastos superfluos y los privilegios de la burocracia dorada, sino a muchísima gente se le ha despedido que no eran burocracia dorada, sino ya de distintos de mandos medios, en fin, de distinta parte de la burocracia, gente que llevaba mucho tiempo ahí trabajando, gente con experiencia, y que han sido despedidos y se empiezan a flaquear las propias instituciones, se empiezan a dejar de arrojar los servicios adecuados con eficiencia, y también pues alguna parte del presupuesto de esas dependencias que se traduce, digamos, en falta de los insumos que se requieren para llevar a cabo sus tareas adecuadas. Entonces eso es lo que hemos visto. Obviamente se puso el foco en la cuestión de la salud por la renuncia de Germán Martínez, falta de medicinas, falta de camas, falta de médicos y enfermeras, despidos de buena parte del personal del Instituto Mexicano de Salud, pero que eso podría estar pasando también en otras secretarías. Lo de medio ambiente también se vio, ¿no? Unos recortes que se tradujeron en quitar o que dejaron de funcionar programas, por ejemplo, de vigilancia para los incendios, de tal manera que antes se podían detectar inmediatamente cuando venía un incendio por ahí para poderlo controlar, y se quitó, digamos, esos ojos que se tenían para cubrir pues esa parte de la cuestión ecológica, falta de recursos también en otros programas. Entonces, yo creo que el cuestionamiento que se ha hecho de eso es
cómo llevar a cabo esa austeridad original, la aplicación originalmente. Fíjate lo que planteaba López Obrador, que él insiste en que lo que está haciendo estaba planteado en sus libros, lo acaba de decir ahorita en la mañana, en su libro de 2018, La Salida. Él lo que planteaba en cuanto a austeridad era solamente los lujos de la burocracia dorada. Eso era lo que planteaba. Solamente los privilegios, los bonos, los gastos excesivos, los gastos innecesarios, los gastos injustificables, pero que además eso se iba a destinar a la base de esa misma burocracia. Es decir, a los trabajadores de menores ingresos iban a subir su sueldo a partir de esa transferencia. Iba a ser entonces una transferencia de quitar privilegios de la burocracia dorada y gastos superfluos, iban a ir a la base de esas mismas dependencias para que los trabajadores de menores sueldos de ahí tuvieran mejores sueldos. Y eso no es lo que pasó. Se fueron a los programas sociales, pero repito, incluso afectando parte, digamos, del personal que no era burocracia dorada, y parte de los recursos para llevar a cabo bien las funciones de esas secretarías. Entonces estamos viendo un entorpecimiento de las funciones del gobierno federal en distintos temas, ¿no? Y también lo otro asociado a esto era la centralización en Hacienda de los permisos, de las licitaciones, también con un buen propósito, que es combatir la corrupción. En eso estamos de acuerdo. El problema es cómo se hace. ¿Por qué? Porque esta centralización se está traduciendo en lo que dijeron varios expertos en la administración pública, decir, cuidado porque esto, con muy buenas intenciones, puede generar un enorme cuello de botella que va a entorpecer la actividad cotidiana de las dependencias federales. Y que puede generar, desde luego, desabasto, y ahí ya no nomás por la cuestión de los recursos, sino simplemente la tramitología, que se va a entorpecer, se va a dificultar, se va a retrasar, se va a tardar. Estás concentrando toda una cantidad de trámites en todo el país en una oficina de Hacienda. No se va a poder dar abasto en términos de tiempo para que todo salga, los recursos fluyan de manera oportuna. Las licitaciones de tantas compras que hace el gobierno, habría que reducir, pero al centralizarlo se va a entorpecer, y eso es lo que hemos estado viendo. Justamente en eso consistió la queja de Germán Martínez, en la falta de recursos y en la centralización de las decisiones que entorpecen el abasto, en este caso de medicinas y de otros insumos, además de que él dijo, a mí no me dejan participar en las decisiones. Ese es otro problema, esa centralización, no solo de trámites en la Hacienda, sino que a final de cuentas las decisiones fundamentales de cada dependencia, o de muchas de ellas, ya no están dejando al propio titular a que participe en esas decisiones. Esa fue la queja en todo caso de Germán Martínez. Se ha dicho de alguna manera más soterrada que ocurre también en otras dependencias. Se hablaba también de que la secretaria de Medio Ambiente, más allá de la causa, en fin, de torpeza, de prepotencia que llevó a cabo su renuncia, o que llevó como consecuencia su renuncia, que también se estaba quejando de falta de recursos, y también se estaba quejando, digamos, de una falta de autonomía para tomar decisiones. Entonces, ese es parte del problema que estamos viendo, y que sí puede repercutir justamente en servicios menos adecuados, menos oportunos, menos ágiles y menos eficaces de diferentes dependencias. No digo que en todas, no sabemos bien en todas cómo están las cosas, pero en muchas sí se está detectando ese problema. Lo peor, doctor, para cerrar, de este medio año del gobierno, ¿qué sería lo peor? Para mí, bueno, hay muchas cosas, pero para mí, digamos, las decisiones económicas, que sí creo que no son las adecuadas, en el sentido, por ejemplo, bueno, desde luego la decisión del aeropuerto, aunque se insiste que había ahí varios problemas técnicos, pero la señal y la forma en que se tomó la decisión me parece que no fueron adecuadas, porque se mandaron señales en el sentido de incertidumbre, de falta de cumplimiento de los compromisos de Estado, que hace que muchas de las inversiones extranjeras, inversionistas y nacionales dijeran, oye, aquí no va a haber seguridad con nuestras inversiones. Y desde luego que muchos indicadores son en el sentido de que varios proyectos de inversión se detuvieron, ha habido dudas, se dice, ha habido más inversión extranjera, sí, pero en bonos, y eso por las altas tasas de interés que mantiene México todavía, pero es inversión especulativa, no es inversión productiva. La productiva es la que genera empleos y que puede generar también infraestructura y mayor productividad para el país. La especulativa es solamente porque están los intereses altos, en cualquier momento se pueden salir del país.
con la velocidad de la luz y que no generan empleos y que no generan infraestructura y obra pública y demás. Entonces, sí ha habido malas señales, repito, no solo por la decisión en sí, sino cómo se tomó esa decisión, esa y la de otros proyectos que están muy cuestionados por expertos en términos de viabilidad, de rentabilidad, de impacto en el medio ambiente, como son Dos Bocas, como es el propio aeropuerto de Santa Lucía, como es el Tren Maya, como los ejemplos clásicos de proyectos que pues muchos expertos de todos los temas relacionados dicen eso va a jalar muchísimo dinero, pero no va a redituar, no va a ser rentable, además del impacto ecológico que pueda tener y de lo cual no hay estudios precisos. Y la, la, ¿La toma de el decisiones? sí, arrebato, precipitación, pero también la falta de cuidado de decir en qué sí vas a invertir que sea productivo. Porque entonces estás quitando dinero bueno por ejemplo, de la administración pública y de ciertos programas que estaban funcionando. Y aquí una cosa paradójica también, además de la forma en que toman las decisiones, decía yo, las consultas, por ejemplo, que fueron esas consultas del Tren Maya y del aeropuerto, solamente en ciertas partes con votación muy alta de Morena, llevado a cabo por el propio partido, sin vigilancia de ningún tipo, más allá del cuestionamiento que podamos tener los mexicanos de eso, es decir, esta es una forma de hacer consulta abierta, democrática, legal, está fuera del marco legal, todo eso lo van detectando los bancos, las calificadoras, los inversionistas, es decir, caray, así es como se toman esas decisiones de esa magnitud, como lo de cerrar el aeropuerto de Texcoco, y hacer una refinería que va a ser muy cara de todas maneras y que quizá no va a ser rentable, y se toma la decisión a través de ese tipo de consultas, todo eso está generando incertidumbre y dudas en esos capitales, y no es casualidad en todo caso que eso se esté repercutiendo en las expectativas de crecimiento, por lo menos de este año, pero algunos ya están viendo incluso que para el año que viene también el crecimiento estará muy por debajo de lo que se estaba proyectando. Entonces esa forma de hacer las cosas también y ese tipo de decisiones de estos elefantes blancos, pues puede que detengan en lugar de impulsar el crecimiento. El crecimiento requiere por un 4% del doble de inversión que teníamos tanto privada como pública. Y estas señales lo que pueden estar haciendo es que las inversiones que se requerían al doble pueden estarse deteniendo e incluso están disminuyendo. Con lo cual entonces el crecimiento en vez de ser del 4% puede estarse proyectando para menos del 2%. Que así están las proyecciones, pero es precisamente porque en lugar de atraer capital con ese tipo de decisiones y con la forma en que las estás tomando, estás alejando la confianza de para que esos capitales vengan y para que los propios capitales nacionales sigan invirtiendo aquí, porque también ya empieza a haber detenimiento de los proyectos de inversión nacionales y empieza a haber fuga de capitales, según indicadores incluso del Banco de México y de muchas otras agencias que están relacionadas con las inversiones nacionales y extranjeras. Entonces ese creo que para mí es uno de los principales problemas de cómo se está llevando a cabo esta administración. Muy bien. Doctor, le agradezco mucho como siempre. Estaremos en contacto para seguir analizando. Con mucho gusto. Gracias y Que un les abrazo. vaya bien. Hasta luego. Igualmente. César Faz, Otra Óptica, consultor político.